¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast centenario de Colo-Colo, donde estamos conversando con figuras relevantes en la historia de este club que todos queremos tanto. Nuestro invitado de hoy, era cosa seria, ¿eh? Era cosa seria en la cancha, hoy es cosa seria como técnico, un jugador que no estuvo tantos años como otros, pero en los años que estuvo, sumó títulos, sumó historias, sumó capitanía, sumó una serie de cosas importantes como para conversar con él. Me refiero a don Héctor Arturo Sangüesa Medel, que hoy nos visita. ¿Cómo estás? Hola Felipe, muy bien, muy feliz de poder compartir estos momentos, sobre todo relacionados con este club que uno tanto quiere y tanto ama, así que feliz de poder estar acá junto a ti, a la historia de Colo-Colo. ¿Tienes en la memoria, Arturo? Le pregunto todo esto, para empezar a conversar siempre a nuestros entrevistados. ¿Tienes en la memoria allá en Conce la primera vez que supiste que existía Colo-Colo? ¿Que había algo que se llamaba Colo-Colo? Sí, bueno, cuando chico siempre uno escuchó Colo-Colo, al menos todos los alrededor de mi casa, todo eso siempre era en torno al equipo más popular, al equipo que siempre ¿Todos eran ganaba. colocolinos en tu casa? ¿Más o menos? Sí, más o menos, Repartido. pero en ese entonces, que por la noción que yo tengo, me recuerdo que también habían algunos de Cobreloa. Ah, Por ya. ahí Cobreloa tenía pasando un Era buen el gran momento, claro, los 80. claro. Entonces, por lo que yo me recuerdo, pero siempre yo tengo una noción de que cuando me llegan al estadio, pude ver cómo Pero, está por el ejemplo, estadio. ¿cuál el primer jugador que te acordáis de Colo-Colo? Así que viste, que sabías que existía. Raúl Ormeño. Ya. Raúl Ormeño me llamó así siempre la atención. ¿Ya sabías que te gustaba jugar más o menos en ese No, puesto? yo jugaba más adelante, pero él siempre como que yo lo escuchaba ahí a Ormeño, que era el capitán de Colo-Colo, La y entrega, la desde fuerza. chico ahí como yo decía, chuta. eh, Primero, nunca pensando que iba a ser futbolista, pero sí escuchaba ahí, me gustaba Colo-Colo y escuchaba siempre el nombre ahí del Bocón, que el que pegaba patadas, que cuando enfrentaba por la camiseta de Chile a los brasileños y todo eso, entonces Pero espérate, es siempre divertido escuchaba igual, él. porque cuando uno habla con o conversa de recuerdos con alguien que fue cabro chico y quería y jugaba fútbol, hay pocos que se fijan en un volante de contención, po. Normalmente te dicen un 9, un arquero, cualquier delantero, un volante así muy creativo. Entonces, ¿hay algo ahí en que te hayas fijado en Ormeño? Sí, puede ser, no sé, una conexión, pero yo siempre escuchaba o salía a jugar y siempre escuchaba por ahí a los más grandes, sobre todo. Yo vengo de una familia muy humilde, entonces siempre escuchaba a los más grandes, ¿no? Ormeño jugó bien, o hizo un gol, o de Capitán. la patada que pegó, ¿no? El capitán de Colo-Colo, Ormeño. Entonces, como que siempre yo sentía o escuché ese nombre cuando pequeño. Y cuando tú jugabas a la pelota, ¿quién eras? Porque cuando uno es chico es alguien. Cuando yo jugaba, Chico, chico, la bien chico. verdad, ¿Quién te creías? no, no te podría decir me creía este jugador otro, pero ¿Te creías Arturo Sangüesa? sí, es que, como te decía, vengo de una familia muy humilde y lo único que salía a la calle a jugar fútbol. Ya. Jugaba, lo único que me acuerdo, jugaba fútbol y que quería ser futbolista. Después, verme en uno o en otro, no tenía como esa noción como para decirme, hoy me gustaría ser como tal, no, sino que yo jugaba todo el día nomás. ¿Y en qué puesto jugaste, Arturo, antes de llegar allá a saber que ibas a ser un volante de No, consagrado? jugaba más adelantado, jugaba como de volante creación Ya, o, como antes se le llamaba, un número 8. claro. ¿No es cierto? Donde jugaba el contención, que era el que por ahí pegaba mucho, después jugaba este volante que era como un poco más mixto de hoy, y después jugaba el que era el mejor, Al final fuiste eso bastante también. claro, pero siempre cuando me tocó jugar, jugaba de 8, y incluso cuando llego acá por la primera vez con Fernando Morena, me traen como cuando yo jugaba en Fernández Vial en esa posición. Y Claro. después cuando yo voy a Everton, el profe Jorge Aravena me hace retroceder en la cancha, jugar de volante mixto, y bueno, ahí ya empecé a jugar en primera en esa posición y fue la posición que más cómodo me sentí durante toda mi carrera.
Porque se mezclaban las dos cosas. Claro. Echar pelotas, entregar, tocar. Recibir el balón de frente de la cancha con menos marca, no recibiendo el balón de espalda, con la marca que tiene siempre por ahí el volante de contención. Claro. Entonces se me hizo mucho más fácil. Después incluso él me volvió a poner algún partido más adelantado. Y ya no te En gustaba. el entretiempo me volvió hacia atrás. No te gustaba a ti, además seguramente ya te había acostumbrado. Oye, ¿y en el O'Higgins, del club O'Higgins de fútbol amateur en Concepción, de qué jugaba? O'Higgins jugaba ahí de 10, era el chico que siempre quería la pelota, que jugaba siempre con los más grandes y jugaba siempre ahí en unas categorías mayores porque decían que jugaba bien, entonces ahí jugaba un poquito con los más grandes. Y con harta personalidad siempre. Sí, con alta personalidad, a pesar de que soy afuera bastante tranquilo, pero cuando ya puedo juego, quiero siempre ganar, de eso lo tengo arraigado desde muy pequeño, entonces creo que es una de mis características, la mentalidad de poder ganar siempre, entonces de chiquitito como que fui forjando eso y después siempre quería ganar siempre. ¿Te acuerdas a qué edad dijiste, quiero ser futbolista? ¿Esta va a ser mi vida? No. Pero siempre de muy pequeño yo lo único que sabía era que quería jugar al fútbol. No sabía que iba a ser futbolista. Mi mamá asesora al hogar dándonos todo para que yo pudiera estudiar. Mi papá pasaba por un momento muy difícil que estaba complicado con el alcohol, entonces tenía esa enfermedad, entonces nos costaba mucho el día a día, entonces lo único que yo quería era ser futbolista para poder ayudar ahí a mi madre y a mi familia. Pero después no sabía casi iba a llegar muy lejos, ¿no? Y dónde iba a jugar. Entonces, o sea, cuando partiste en el Vial era, veamos hasta dónde llegamos, claro, y con qué llegamos. Y cuando me llevaron a las cadetes y eso, siempre con mucha duda porque no me iba muy bien en el colegio. Entonces mi mamá me pedía que no siguiera entrenando porque tenía que dedicarme a los estudios, que ella lo único que me podía dejar eran los estudios. Entonces el fútbol hasta cuándo te va a durar, qué es lo que vas a hacer después de que termines de jugar. Entonces no sabía si iba a ser tan bueno como terminaste siendo. Claro, no sé si tan bueno era, pero que podía hacer una vida o vivir de lo que es el fútbol. Entonces siempre me tenía muchas dificultades para poder ir a entrenar, mi mamá no me dejaba, hasta que ya debuté muy temprana edad, 16 años, y ya ahí tuve que dar el primer paso, que es dejar de estudiar para poder empezar a jugar y dedicarme netamente a lo que era ser futbolista. ¿Y te acuerdas más o menos así como en qué momento de la carrera ya pudiste decirle a tu mamá, mira mamita, tenía yo razón cuando estaba en Colo-Colo, en la selección? ¿Era un buen camino? La verdad que a la mamá siempre se le habla y se le mira con mucho respeto, sobre todo por el sacrificio que ella hizo con nosotros. Entonces nunca le he dicho, no, para decirle, pero sí, le decía, mamá, ve, sí le he dicho, mamita, sí, se acuerda que usted quería que estudiara, pero esto era lo mío. Y siempre mi mamá dice, lo que pasa es que yo no les podía dejar algo más que fueran los estudios, entonces yo quería que ustedes pudieran siempre ser alguien en la vida y que estudiaran. Oye, ¿y te acuerdas de ese momento, cuando ha sido el 99, 2000, cuando te llaman de Colo-Colo que... Sí. ¿Cómo fue? ¿Fue un telefonazo? ¿Alguien te fue a ver? Yo había hecho una muy buena campaña en segunda, que ahora es la primera vez, que estaba Fernández Vial, entonces siempre desde los 16 años empecé a jugar constantemente. Yo miro hacia atrás y siento que eso siempre llamaba la atención, que siempre jugaba harto, entonces ese año también pues, jugué bastante y me acuerdo que jugamos acá en Santiago frente a la Unión Española. Había mucha gente y jugué bastante bien. Y bueno, ahí como que se rumoreaba que podía ir a algún equipo de primera y todo, pero nunca pensando que podía ser Colo-Colo. Y ahí cuando se acerca la gente a consultarme y me llaman a mí en particular para que yo pudiera hablar con la gente de Fernández Vial, en ese entonces el presidente Fernández Vial, cuando yo voy a su oficina, como que un poco se reía de que yo pudiera ir de Fernández Vial a Colo-Colo. Claro, no me creía, hasta que ahí le hice el contacto, porque no estaba la tecnología que está hoy, pues, ¿no? Sí. Hasta que le hice el contacto con quien tenía que hablar, y bueno, ahí pude venir a préstamo por primera vez y cosas inéditas que me pudieron pasar, o que es poder saltar de Fernández Vial a Colo-Colo y
y viví lo que me tocó vivir esa primera noche cuando los presentaron acá en el estadio. Que sería inolvidable. Inolvidable, y sobre todo cuando llegué, cuando me dijeron, ¿no es cierto? Llegué acá y yo lo ¿A quién veía. le contaste primero, te acuerdas? No, ahí yo vivía con mi mamá, con todos ellos, por mi hermana, todos ellos, que estaba esa posibilidad. Entonces, ¡Wow! todo Dije, claro, muy ansioso, esperando que fuera así, si es que fuera verdad, siempre con esa duda. Pero no, después cuando llegué acá, ya convivir con otra realidad. Bueno, de partida a mí no me conocía nadie, entonces yo llegué con mucha tranquilidad acá. Y me llevaron a vivir con Emerson Pereira, que él estaba solo, y yo hace muy poquito lo veía en la tele jugar, y cuando llegué al camarín estaba Bartichotto, el Coto, el Rambo, Arbiza, Juan Carlos González, el Murci, todo lo del plantel y hay una por mí. personalidad. Y claro, entonces ahí, chuta, de Conce, de Fernández Vial, este salto acá, a Domaiti, me recuerdo. Y bueno, había que jugar, pues, así que aquí estábamos y intentando siempre entregar lo mejor y tratar primero de poderme, ¿cómo lo puedo decir? Acomodar al mundo de lo que es Colo-Colo, de algo totalmente diferente a cualquier realidad, y después ya poder siempre querer jugar. Oye, pero antes de eso, antes de... Porque llegaste a Colo-Colo y partiste casi al tiro a Everton. Es que llegué a préstamo. Colo-Colo y no jugué nada. Claro. Nada. El técnico era Fernando Morena, incluso la noche que los presentaron acá, no jugué nada, no alcancé ni a jugar. Después venía a entrenar y muchas veces quedaba fuera del equipo, bueno, en este caso más lógico, el equipo A, como se le llama, del equipo B, y éramos tantos futbolistas que a veces hacía hasta un tercer equipo y a veces quedaba fuera hasta ese Hasta el tercer tercero. equipo. Que en ese entonces estaba Nicolás Córdoba, que eran el Chama, el Nacho Quintero, Díaz, chico. Maldonado, David Enrique, estaban todos ellos, entonces también ellos tenían, en este caso, como prioridad por sobre los que veníamos un poco de afuera. Y aparte que ese año Colo-Colo trajo muchísimos jugadores, trajo a Guajardo, Felipe Flores, el Pistola Flores, un montón de Lopresti, muchos jugadores. El camarín éramos todos los que estaban. ¿Y te alcanzaste a decepcionar o sabías que iba a ser un poco parecido? No, me decepcioné. Ya. Siempre yo quería jugar y sentía que podía jugar con esa personalidad o así, sentía que podía jugar. Tú decías, Espina, Sierra, Emerson, uno de los tres sale y me meto yo. No estaba Espina, parece el 2000 no estaba. Estaba Emerson, Villaseca, el Coto, Bartichotto, Adumaiti. Fácil no era. No, pero me daba la posibilidad de jugar un rato y yo jugaba y yo sentía que podía jugar, ¿no? Internamente a lo mejor me miraban y no tenía ni una posibilidad, pero yo sentía que hacía buena jugada, que me asociaba bien, que podía jugar. Bueno, y no jugué nada y ahí me mandan a préstamo en ese entonces se jugaba torneo largo. Claro. Pero con tramos de 10 fechas. Y ahí nos fuimos Frag Lobos, Mario Cáceres y yo a Everton. El último tramo. Y ahí, bueno, estaba el profe Jorge Aravena, que te comentaba que pude ya poder jugar en primera por primera vez. Y ahí eso fue una mezcla bien rara porque fue muy positivo desde el protagonismo, pero le fue mal a Everton, descendió. Claro, lo que pasa es que ahí hay que mirarlo como en el sentido de que nosotros fuimos para allá y en ese último tramo a nosotros nos fue muy bien, Claro. pero venían arrastrando muchos Los tramos anteriores. Incluso como anécdota, yo todo el tiempo que estuve en Everton nunca cobré ni un peso porque ellos iban tan atrasados que cuando les pagaban no los correspondía a nosotros. Entonces yo al final tenía que vivir solo con lo que me pagaba en ese entonces Colo-Colo, que era la mitad, porque Everton se había hecho cargo de la otra mitad, pero no podía nunca cobrar porque, no sé, le debían 3, 4 meses y nosotros fuimos solamente al último tramo, que eran 10 partidos. Pero sabes que es interesante porque si no hubieran tenido la fuerza y la convicción para seguir, venirse, no jugar en Colo-Colo, partir a un equipo que les fue bien, pero descendieron. Más de alguien podría haber dicho, ¿sabes qué? Parece que ya no me gusta tanto esta cuestión. Y esperaste un rato y después el tiro en Wanderers, cuando te cambiaste a Wanderers, vino el éxito. O sea, si no hubieras esperado, a lo mejor... Sí. Ahí... ¿Pensaste en algún momento?
Decir, No, ya sé que... no. Siempre ya estaba acá y sentía, lo único que yo no quería era poder volver a jugar a segunda, que como te decía que era la primera vez de hoy, Claro. no quería volver a segunda, quería jugar en primera. Eso lo tenía muy claro. Entonces cuando me toca devolverme, porque ya se terminó el año de préstamo, yo siento que podía jugar. O sea, cada vez que jugaba en Everton, sí, yo sentía que lo hacía bien. Me tocó jugar contra la Católica en ese entonces, me eligieron una de las figuras del partido. Me tocó jugar contra Wander, un Wander que el año anterior había hecho una muy buena campaña, entonces lo tocó jugar en Playa Ancha, igual sentía que podía jugar bien, entonces me sentía preparado para jugar. Fui a Fernández Vial y ahí ya se decía que podía ir a distintos equipos de primera que nuevamente me iban a prestar o me iban, o aparte yo ya ganaba bastante más de lo que ganaba en Fernández Vial, entonces iba a ser muy difícil que Fernández Vial me pudiera pagar lo que me pagaban ya una vez estando acá. Ya, y ahí empezó a cambiar la suerte, pero Claro, completamente, porque ahí me llama don Reinaldo Sánchez, que totalmente siempre, y se lo he dicho a él, muy agradecido. Me llama don Reinaldo al teléfono de mi casa y yo lo único que le digo a don Reinaldo que antes de él poder quererme decir que me quiere llevar a Wander, a mí me gustaría hablar con el entrenador para que no me volviera a pasar lo mismo que me pasó acá en Colo-Colo, que fue que me trajeron la gente, los dirigentes, pero ni siquiera el técnico me conocía. Y ahí pasaron 5 minutos y me llamó el profe Jorge Garcés y me dice que él me ha visto jugar ¿cómo estás, Arturo? Él me ha visto jugar prácticamente todos los partidos de Everton porque él estaba ahí al lado en Wander y que él quiere contar conmigo y que como yo le había pedido a don Reinaldo que lo llamara, me estaba llamando para que supiera que estoy dentro de los planes. Y que ya tenías la idea de cuál era más o menos ese equipo, porque Villarroel, Riveros, tú... Él me comenta netamente que él quiere que Wander pueda llegar a un acuerdo con Fernández Vial para poder contar conmigo. No me dice que sí iba a ser un equipo competitivo, que el club ya el año anterior había competido, entonces ahora quería ser un equipo mucho más competitivo. Y bueno, llegan a acuerdo entre los clubes y me compra Wander y bueno, ahí tengo la suerte Campañón. y salimos campeones. Y claro, ahí, bueno, mi primer campeonato de torneo largo después de 33 años en Wander, que no salía campeón. 2001 fue tremendo y jugué prácticamente todos los partidos. Creo que de 30 partidos jugué 29 o 28 y una muy buena dupla. ¿Hay un momento que tiene que ver con los éxitos o es antes incluso? Que uno dice, porque una cosa es la convicción de que va a poder jugar y todo, pero yo creo que los jugadores en algún momento también dicen, se dan cuenta, soy bueno. Soy que realmente esto es en serio, o sea, puedo llegar a la selección, puedo llegar a jugar en Colo-Colo. ¿Te das cuenta en esa etapa en Wander o ya venías convencidísimo que...? No, ahí yo me doy cuenta ahí cuando ya podía jugar en primera, que se me hacía, cuando me cambiaron de posición, yo sentía que se me hacía muy más fácil y sentía que ya podía jugar. Y bueno, campeón en Wander, inolvidable. Fútbol internacional. Una dupla nuevamente con Jorge, ¿no es cierto? Como bien tú dijiste, colombiano Valencia, Carlos Toro en el arco, jugaba Barra, Héctor Roble y por derecha empezó jugando Rodrigo Valenzuela. Claro. Y Mauro Roja por izquierda y después porque Moisés venía de un castigo. Y después ya entró Moisés, jugaba yo, Jorge, Jaime y arriba jugaba... Jaime Rivero, ni más ni Claro, Jaime Rivero. Zúñiga estaba también. Después empezaron ahí a pedir los puestos, después ya jugaba Alonso Zúñiga por izquierda y ya después jugaba Emiliano Romay y Silvio Fernández y después ya empezó a meterse Joel Soto por Emiliano Romay y ya después fuimos un campeón inolvidable que hasta el día de hoy... Estadio lleno en el Nacional. Hasta el día de hoy voy a Valparaíso y la gente me recibe de muy buena manera. Incluso hasta el último año que jugué me homenajeó la gente de Wander con la camiseta y todo. Y sí, lo dije en alguna entrevista, la verdad que ese día que salimos campeones en el Nacional contra Audax y lo devolvimos a Valparaíso, hasta el día de hoy, o bueno, viendo las imágenes, no sabíamos, yo en lo particular no sabía dónde estábamos. Valparaíso era solo gente, y no sabíamos qué lugar estábamos. Incluso tuvimos que celebrar y nosotros quedar arriba del bus
para poder estar un poco más tranquilo en relación a toda la magnitud que fue Wander. Y eso terminó siendo una buena sinopsis de lo que venía. Eso fue algo muy especial porque me tocó jugar la Copa Libertadores al otro año. Ya con gente ligada a Colo-Colo, que fue el profe Dabrowski y el profe Raúl Ormeño como ayudante. Entonces como que siempre ahí había, y ahí jugamos la Copa Libertadores y Pero también, además el público, claro, haber sido campeón con un estadio lleno. Wander, lo que significa Wander, Es una buena campeón. sinopsis de lo que es el más grande. Y claro, y bueno, ahí ya estábamos, yo ya sentía que estaba listo. Después de jugar la Copa Libertadores, yo ya sentía que estaba listo para poder dar el paso y poder... Hizo unos partidazos con Boca, me acuerdo. Con Boca, claro. Allá en la Bombonera me eligieron la figura del partido, le ganamos a Boca acá y ese Boca salió campeón ese año de la Copa Libertadores. Sí, po. Entonces yo ya sentía que podía dar el paso. Ya, y el 2005 llega este señor a Colo-Colo hasta el 2008, cuando se va de Colo-Colo siendo capitán, hasta el 2010, que se va de Colo-Colo siendo capitán, y entre medio 6 títulos, y bien seguido, porque 2006, apertura y clausura, 2007, apertura y clausura, 2008, clausura, 2009, clausura, 196 partidos según mis anotaciones, 7 goles. Chuta. No tuviste tiempo para los malos años, digamos. No, es que eso es un poco lo que a nosotros nos marca, ¿no? De que nosotros acá, cada vez que me ha tocado venir al estadio o después de que me fui, la gente te agradece mucho por todo lo que tú acabas de nombrar, que fueron años inolvidables para todos. Sabíamos dónde íbamos, que íbamos a ganar, pudimos competir a nivel internacional, hay una espinita ahí clavada siempre, pero pudimos competir a nivel internacional de gran manera, siempre pudimos estar a la altura y eso la gente te lo agradece, pero O sea, enormemente. si no hubiera pasado el segundo partido con Everton, habrían sido campeones 6 años seguidos. Claro, Porque o sea, en 6 años fueron campeones 5 veces. claro. Y finalista el otro. Y jugamos la final de la Copa La final Sudamericana. de la Copa Sudamericana, claro. Ya, y era muy difícil jugar con esos gallos, con Valdí. No, era... Eran re malos. Nosotros hicimos muy buen grupo, la verdad. Y no solamente ellos, sino que Andrés González, David, Rifo, para qué decir, Fierro, Álvaro, todos los que estábamos, Claudio en ese minuto, y todos los que estábamos, o sea, José Luis Jerez, y después, no sé, pues Rodrigo, Calule, ¿no es cierto? Matías, Mancilla en su minuto, el Chupete, Valdivia, Alexis, después cuando llegó. Yo creo que ese grupo tuvo una gran gracia, que los fueron sacando futbolistas excepcionales y pudimos seguir siendo campeones. Sí, Eso creo que es lo más difícil de todo. es lo más difícil, que el club se fue vendiendo jugadores, no sé, Claudio, me acuerdo que se fue, después se fue Jorge, después se fue Álvaro, después se fue José Luis, después se fue Matías, después se fue Chupete, y siempre hubo un grupo de futbolistas que siempre mantuvo la competitividad del club, independiente de quien llegara, para poder siempre salir campeón. Ahora, cuando uno lo mira de afuera, o como lo siguió como periodista de Ah, afuera, disculpa, sí, ante eso, siempre Claudio nos dijo que nosotros no nos dábamos cuenta de lo que estaban haciendo. lo que estábamos haciendo, y que una vez que pasaran los años, y ahora uno se da cuenta con las Sí. palabras sabias de Claudio. El otro día estuve acá, porque bueno, yo estoy radicado en Concepción, ahora que me ha tocado venir y la gente te muestra un cariño enorme. El otro día en el estadio mucha gente te pide que por qué no vuelves a jugar, que te ven bien físicamente, pero eso es algo que hoy día esas palabras de Claudio uno las toma y dice qué razón Y tenía. capaz, Arturo, que si uno hubiera tenido tanta conciencia de lo bueno que era el momento, no habría sido tan bueno. Porque en el fondo es esa misma libertad, ese mismo arrojo de querer jugar como si tú eras casi en el barrio, de querer ganarle a todos, si hubiera tomado uno conciencia que iba sumando títulos y cosas, a lo mejor el ser humano reacciona como distinto y no lo habrían logrado. Pero esta misma... O sea, tenía que ser así, eso es lo que quiero decir, tenían que darse cuenta después, porque si en el momento hubieran tenido demasiada conciencia, capaz que no hubiera pasado lo mismo. Sí, bueno, puede ser, ¿no? Porque yo muchas veces,
con mi esposa lo hemos puesto a pensar qué hubiese sido si hubiésemos tomado alguna de las ofertas por ahí que llegaron y no, uno quería estar acá. Yo quería estar en Colo-Colo, quería salir campeón año tras año, torneo tras torneo y no veía más allá del futuro. Lo único que quería era poder estar acá y jugar fin de semana tras fin de semana y después jugar Copa Libertadores y Copa Sudamericana, porque antes se jugaba Libertadores el primer semestre y Sudamericana el segundo. Claro. Entonces queríamos siempre jugar. Eso es un gran mérito de ese grupo, de los futbolistas que estuvimos ahí, que siempre queríamos jugar. Yo pensaba, siempre querían jugar y siempre querían ganar. De hecho, siempre se ha dicho que lo mejor en la final de la Sudamericana. de la Sudamericana con los mexicanos se perdió por esas ganas de... O sea, hubieran tenido un poquito más de espíritu para controlar el juego. A lo mejor era más fácil porque yo creo que hay dos cosas iban que los ganando 1-0, pasaron. iban para arriba. Yo creo que hay dos cosas que los pasaron, que fue no haber jugado en el Monumental, Clave. eso creo que fue y lo otro es que a lo mejor podíamos haber dosificado, Pero no sabían, pero no sabíamos. no claro. estaba en el chip. Entonces O sea, no sabían, digo, no querían. Claro, no podíamos, nuestra forma era esa y teníamos que ganar y jugar para ganar y Colo-Colo le tocaba jugar el miércoles y había que estar listo para jugar y le tocaba jugar el sábado y había que estar concentrado el viernes o el jueves para recuperar y para poder jugar porque había que ganar nuevamente. Y cuando uno, ahora que eres técnico, cuando uno va con un equipo tan bueno, que tú sabés que el que esté al frente tenía al lado a Matías, a Valdivia, tú, Calule, Alexis, Chupete, Claudio Bravo, Arturo. Yo pienso que no debe ser tan fácil, mira, voy a ser una tontera, pero tú como entrenador, entrenar. Porque uno dice, bueno, si somos tan buenos, ¿con qué va a estar perdiendo el tiempo? ¿Cómo manejaban eso? No eso es yo creo que parte fundamental. La parte del grupo era muy sano y muy bueno para entrenar. Incluso muchas veces Claudio los pedía que paráramos un poco, que venía días de regenerativo y nosotros los metíamos nuevamente al fútbol, al reducido, al trabajo técnico, al trabajo táctico, donde veníamos de jugar, no sé, un día sábado acá a las 8 y el domingo había que nuevamente estar entrenando a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana porque había que jugar el miércoles Y ahí está. y ahí estábamos y el profe Hernán tratando de dosificar y nosotros ahí queriendo siempre estar disponibles para poder jugar el partido que ya venía. Y así se iban contagiando, así se fue contagiando siempre los más chicos y así fue creciendo Arturo y así fue Matías y fueron creciendo todos, no solamente ellos, sino que por ahí Lorca, Menezes, que eran más chicos y que siempre querían entrenar y siempre querían estar. ¿Ese es el mejor mediocampo de los muchos mediocampos en los que jugaste que tuviste al lado? Sí, indudablemente. Hay mixturas, pues jugamos Rodrigo, yo, Jorge Matías, después se fue Jorge, Rodrigo, yo, Matías, Alexis, Chupete, entonces, claro, lo mejor mediocampo, no sí desconociendo lo que me tocó jugar con Jorge, con Jaime Rivero, con Jorge Ormeño, pero siento que estar acá fue mucho más relevante. Sí, pues, o sea, es solo seguir la trayectoria de cualquiera de los cuatro. ¿Y es Calule tu partner con el que te entendiste mejor? Sí, hasta el día de hoy yo lo siento así, cuando lo ha tocado por ahí jugar o... Sigue siendo picado. Todavía... Tú sigues siendo picado. Yo he visto partidos del bus de que recorre y de las primeras agarradas con el que estés jugando, siempre un poco tranquilo. O sea, no es lo mismo que en la época profesional, pero Calule sigue siendo... Sí, ahí estamos siempre queriendo ganar. Así se juega. Lo que significa para nosotros esta camiseta es ganar. Una vez que uno juega, quiere ganar y no importando qué es lo que esté jugando, quién esté al frente. Entonces, siempre queremos ganar. Pero sí, yo en lo personal siento que ha sido el futbolista que mejor lo hemos entendido. O sea, no tenían ni que hablar. Nosotros lo dábamos cuenta quién era el volante que había que tomar. No sé para qué decir de un clásico. No sé, había que tomar entonces minutos a Pedro Morales.
Ya un rato uno, un rato otro, listo, ya no puede jugar más Montillo, la Católica, Conca, esto y Mirosevic, y siempre, gracias a Dios, lo fue muy bien, y también no solamente en tomar a los volantes de contención, sino que es lo que hacíamos. De repente yo me iba un poco más al ataque, Rodrigo se quedaba, o le tocaba ir a él, yo me quedaba, o no sé, yo me cruzaba la cancha de un lado para otro y miraba hacia atrás, y Rodrigo ya estaba en la otra posición, donde yo me mantenía en mi lugar para no tener tanto recorrido, para que así después me quedara más energía para volver a atacar. Entonces siento que sí, que fue el mejor. ¿Y a quién le toca el árbitro? Porque los dos eran... ¡Oh! Un rato un rato cada uno, dependiendo quién fuera, si dependiendo quién los tenía ahí más fichados, era uno o el otro, pero había que estar ahí siempre encima de Yo me acuerdo de eso, pero patente, pues, le hablaban harto a los árbitros. No sé si hoy día ya es tan común, pero ustedes eran... Bueno, antes Pino era marcábamos el respeto de lo que era vestir esta camiseta, Claro. Y lo hacíamos sentir, como corresponde que se respete a Colo-Colo. Obvio. Oye, en esos años tan exitosos, con tantos títulos, ¿te acuerdas de momentos especiales en que incluso llegaron a pensarse que no vamos a perder nunca? Sí. Nosotros sentíamos, o yo en lo personal sentía que siempre íbamos a ganar. Ahí, bueno, eran los playoffs y sentíamos que íbamos a ganar siempre. En esos minutos, en el torneo, podíamos tener alguna duda, no sé, los tocaba jugar Copa Libertadores, entonces a lo mejor en el torneo podíamos empatar, después íbamos a la Copa, ganábamos, pero sabíamos que entrando al playoff, fuera primero, cuarto, octavo, íbamos a ser campeones. Eso... ¿No le preocupaba mucho el rival? ¿Lo estudiaba? No los preocupaba mucho el rival, la verdad. Que él los tocara en el frente, sabíamos que íbamos a ganar. No nos preocupamos de usted. Éramos siempre, bueno, una de las grandes virtudes de Claudio, que siempre solamente, siempre él estudiaba el rival, pero la máxima preocupación era de lo que hacíamos nosotros. Y le daba harta libertad también. Un técnico que lo daba esta libertad bien entendida, donde el futbolista puede tener una toma de decisiones, claro, que creo que es fundamental. Como bien tú lo dijiste, yo hoy día soy entrenador y siento que no hay mejor forma de que un futbolista pueda tener toma de decisión. Que eso se entrena durante la semana y tiene que estar constantemente teniendo toma de decisión, porque el técnico está de la línea hacia afuera. Sí. Jugar en Colo-Colo, en algún equipo, el técnico, por más que el técnico esté gritando muchísimas cosas, llega el minuto que el futbolista es quien tiene que decidir. Entonces, ¿y cuesta mucho en el otro rol? Porque cuesta. Tú eres joven todavía, supongo que sigues jugando, no exactamente igual, pero igual de bien que antes, deben dar ganas de decir, ya bueno, sal que voy a entrar yo. No, sí, pero... En este periodo que me tocó ahí estar dentro de un cuerpo técnico, ¿no es cierto?, como entrenador, ayudante, traté de no cruzar esa línea, traté siempre de exigir, pero de poder no ponerse uno nunca como ejemplo, ni diciendo no, que cuando yo hacía esto, sino que tratar de dar un buen consejo. Eso le debe cargar a los jugadores. Claro, entonces trataba siempre de medirme en eso. Y bueno, gracias a Dios salimos campeones y lo fue bastante bien. Oye, y con ese super plantel que tenía Colo-Colo en esos años tan exitosos, primero eran todos igual de buenos o de grandísimo nivel, todos con personalidad. ¿Cómo era la relación? Porque en el fondo, si uno empieza a sumar, voy a hablar en francés muy elegante, había varios cabrones, po. Partiendo por Arturo Sangüesa. Tuca, Lule, Arturo era muy chico todavía, pero seguramente. Jorge es difícil, Matías callado y todo, pero no aguanta cosas. Alexis ya empezaba a tener su personalidad, el Chupete desatado es desatado. ¿Cómo lo hacían para no estar permanentemente chocando? Es que la verdad que nos fue bien, yo creo que eso fue clave también, que siempre estábamos ganando, entonces en los momentos que tuvimos algún bajón, teníamos la confianza que siempre lo íbamos a sacar adelante o íbamos a revertir la situación. Claro, se volvieron los de atrás. David, ¿para qué decir? David, Rifo, Andrés González, Censo Ayala, que también los vino a ayudar, Lucho Mena.
Todos los Acebal, que también son chicos que están aquí criados y que nacen Y es con verdad lo que es salir campeón. que encima de todo, no encima, pero que manejando la rienda de todo eso está Arturo Sangüesa. Un poco. Pero Seamos francos. lo que pasa es que es difícil uno decirlo, pero yo sentía que desde dentro del campo podía como ver cosas que yo me daba cuenta que las podíamos hacer. En este caso, un poco lo que te decía anteriormente, con una mirada con Rodrigo, que yo me quedara en un lugar, Rodrigo en otro, para no tener tanto desgaste y poder volver a atacar. Entonces, habían cosas que uno dentro de la cancha le iba hablando, y no solamente yo, sino que también David desde atrás, Rodrigo, yo. Entonces íbamos guiando como al equipo, y sobre todo con el liderazgo que tenía Claudio y con esa libertad que los daba para tener la toma de decisiones. Y también desde afuera teníamos gente que también lo ayudaba mucho, como Moisés, que siempre fue muy importante dentro del grupo para podernos llevar sin problema, porque él tenía Mundial, Copa América, y le tocaba muchas veces quedar afuera, y era uno de los que mayor experiencia tenía. Entonces uno también, con el respeto, siempre decía, mira, Moisés ha jugado ¿cuánto? 3, 4 Copa América, juega un Mundial, y lo único que hace es entrenarse bien, respetar a Claudio. Entonces no nos queda más a nosotros que poder seguir ese ejemplo. Claro. No, pero uno se da cuenta cuando los jugadores tienen el chip de la táctica y de entender el juego y de... Pues, a mí ahora que soy entrenador, me encanta la táctica, me encanta mirar los partidos, más allá de ver cómo juega un equipo, me fijo de otras cosas, cómo defiende los balones detenidos. Yo creo que cuando era jugador también. Sí, siempre trataba de cómo observar esas situaciones. Siempre, a veces, mientras muchas me estás veces... hablando, yo pienso en el plantel. Entonces, por ejemplo, no sé, Alexis, ¿es técnico o va a ser técnico? No creo. Chupete, tampoco. Jorge Valdivia, tampoco. Matías, tampoco. No sé, ¿quién más? El propio David Enrique, no. ¿Quién era el que está de cajón que iba a ser técnico? Arturo Sangüesa. Porque tenía esas características de en el fondo, el ritmo del juego, el timing, lo daba Arturo Sangüesa. Bueno, te agradezco, pero yo lo hacía innatamente, ¿no es cierto? Tú lo estás viendo de una visión desde afuera, yo adentro lo hacía innatamente, eso me salía. Y hoy ya siendo entrenador me apasiona mucho más. Y eso es algo que lo quiero transmitir y que estoy con toda la energía de poder transmitirlo, y siento que, no sé, que Diosito me ayuda mucho, que donde voy siempre me da la posibilidad de salir campeón. No puede ser casualidad. Oye, ¿qué tiene Colo-Colo que no tiene? Tú estuviste en el Vial, bueno, en O'Higgins Club Amateur, en el Vial, en Wander, en Everton, en China, en Iquique, en la Conce, en Temuco, Cobreloa, volviste al Vial. Y jugaste con miles de equipos importantes, contra miles de equipos importantes. ¿Qué tiene Colo-Colo que nadie más tiene? Colo-Colo es un mundo aparte. Yo siento que Colo-Colo es no sé, si te mentiría, el 70% del país, lo que me toca vivir a mí. En relación, a lo mejor uno se da cuenta por el entorno donde se mueve, pero lo que me toca vivir a mí es que donde yo voy hay colocolinos. O sea, siento que somos el 70% del país y que movemos a todo Chile y a mucha gente que vive en el extranjero y que sigue a este hermoso equipo. Colo-Colo es diferente. Colo-Colo es pasión, es de la gente humilde, de los que nos costó salir desde abajo, la gente muy sacrificada y que se alegra con que Colo-Colo gane. Entonces es algo muy especial, que uno se siente identificado con ello porque viene desde abajo y que lo único que quieren es que su equipo gane. No te exige nada más que correr, ir hacia adelante y salir campeón. Cosas que me llamaban mucho la atención a mí, que yo me trataba de llevar muy bien con toda la gente de acá del club, los guardias, todo. Y cuando salíamos campeones, yo les traía la copa, no sé, salimos campeones hoy día sábado, o viernes, o domingo, y el lunes les traía la copa a ellos para que la tuvieran, y ya lo primero que te decían, hay que ganar el clásico, hay que salir campeón ahora, viene de tal copa. Entonces eso como que te llena de energía. Disfruten un poco. Una vez entrando del portón para acá,
solamente Volver a pasión, ganar. exigencia, volver a ganar. Y eso yo creo que lo tienen muy pocos clubes. Y este es el que lo exige a máximo nivel. Y adentro, en la cancha, cuando está todo lleno. Cuando está todo lleno, hay jugadores que están para vestir esta camiseta y jugadores que no. Es muy difícil saber quién sí y quién no hasta que no se pone ahí en la cancha y escucha ese murmullo y se achica con ese murmullo o se acrecienta cuando están los aplausos. Yo hasta el día de hoy cuando vengo puedo venir a ver a lo mejor con alguna dificultad o alguna duda, pero llego acá y es como que me dieran no sé, pareciera que quien me pongan al frente no va a poder conmigo. Es un alimento Es, para el alma. es un alimento para, claro. Ya, Ahí, yo creo hicimos que la este palabra ahí está, Colo-Colo es un alimento para el alma. yo creo. Eso es. Para nosotros, o al menos para mí, yo creo que Colo-Colo, y en la casa me lo dicen, es un alimento. Mi esposa siempre me dice, hoy vaya a ir al estadio o vaya a ir a Colo-Colo, no sé, en esto que lo ha tocado entrenar y todo. Dice, hoy vaya a ver a tu verdadero amor. Vaya, hoy como llegáis de hiperventilado cuando volví al estadio, cuando volví a Colo-Colo. Entonces, uno lo siente. Eso puede ser bueno. Po. Uno lo siente y el entorno también lo siente, porque sabe que estando aquí dentro es totalmente diferente a todo. Arturo, te quiero dar las gracias, no por haber venido al programa, que también te las doy, sino por todo lo que le diste a este club durante esos años. Habría bastantes copas menos si no hubiera sido por eso. Así que yo creo que la gente sigue queriendo a los jugadores que en el fondo los hicieron felices, que les dieron alegría. Y tú eres parte de un grupo y de una generación y parte más que importante que le dio mucha alegría a los colocolinos. Así que te quiero agradecer a nombre de todos los colocolinos. No, a mí me habieron cosas que siempre me quedaron marcadas y no quiero dejar pasar que yo cuando llegué, el profe Raúl Ormeño me dijo, aquí los únicos que son ídolos, los que triunfan, son los que meten como locos y no se guardan nada, y los talentosos. Y tú no eres talentoso, así que si mete. Así que si querís ser ídolo, tienes que meter. Y no se me olvidó hasta el día de hoy. Entonces, un agradecimiento a toda la gente de Colo-Colo, a ti por estos minutos. Y nada, yo siento que yo le sigo debiendo a Colo-Colo más de lo que yo le pude entregar. Así que feliz nomás de poder siempre ser reconocido de todo lo que me dio el club, de poder siempre llegar hasta aquí, cómo me recibe la gente, y eso me llena, y colocolino acá para apoyar al equipo siempre la pone en las malas. Llévate uno de los regalos que le damos a todos los que nos visitan, porque además este es un año tan especial, pues el año del centenario, y en esta bolsita, que ya la bolsita está bonita, por los 100 años, vienen adentro esta colección de llaveros históricos y de pins de Millet para la historia de Colo-Colo. Para que la tenga en tu casa, la guardes por ahí. En algún Este va directo al quincho. ¿Ves? Y este es el banderín de este programa. Que no va a haber otro. De capitana. Es de 100 años. De capitana a capitana. No, de capitana. Este es el que Como manda cuando, aquí, pero lejos. cuando lo entregan los banderines, cuando lo llevamos a la Copa Libertadores. En la mitad de la cancha. Claro, se Ahí entrega al capitán de Podcast Centenario recibió la visita de don Arturo Sangüesa y los audífonos para que escuchen música, partidos, lo que sea. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias, insisto, por lo que le diste a Colo-Colo. Y nada, pues, es un privilegio estar viviendo además los 100 años. Porque tanta gente que ha pasado por este club, que ya no está, que vivió otra historia y estar vivo para los 100 años, yo creo que es muy especial. Especial para todos los colocolinos, y sobre todo agradecer a todos los, como tú bien lo dijiste, todos los que han pasado y que le han entregado mucho a este club, pues, y que lo hace ser tan especial y tan grande. Entonces, a todos los que han pasado, nombrar sería injusto dejar a algunos afuera, sino que a todos los que han hecho cosas tan lindas para que este club sea tan especial. Estaba pensando, menos mal que no jugaron juntos Ormeño con Sangüesa. Ya. Muchas gracias, Arturo. No, gracias por la invitación. Que estés muy bien. Estuvo muy bien, muchas gracias. Arturo Sangüesa en la historia de Colo-Colo. Nosotros nos encontramos en el próximo capítulo del podcast. Chao. Cantemos todos de Arica a Magallanes, por Colo-Colo, ejemplo de valor. Por su hidalguía no hay nadie que lo gane, porque defiende con gloria el tricolor. Es